Hola a todos, mi nombre es Miguel Ritaca y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la secuencia de intubación rápida en el departamento de emergencia. Soy médico de emergencias del Hospital Heller, ciudad de Neuquén, Argentina, y les recomiendo que vean además dos videos que es el manejo de la secuencia de intubación rápida en el paciente COVID y el uso del respirador y analgosedación profunda. Sin duda alguna que la era COVID nos ha marcado un antes y un después en lo que es el manejo de la emergencia. Pero a mí me gusta siempre recordar que Ron Walsh, un médico emergentólogo que analizó más de 16.000 intubaciones en el departamento de emergencias, decía que la destreza más importante del médico de emergencia era el manejo de la vía aérea. ¿Qué quiero decir con esto? Que no debe haber médico que haga guardia en una complejidad como la de mi hospital, que es complejidad 6, que no sepa resolver una vía aérea. Muchas veces nos encontramos con médicos profesionales que desconocen la técnica de intubación. Y no solo desconocen la técnica de intubación, sino que además desconocen lo que es la secuencia de intubación rápida. Hay que formarse, hay que prepararse, hay que entrenarse a través de los distintos simuladores, pero no puede haber médico en una guardia como la de mi hospital o hospital semejante que no pueda resolver una vía aérea. Y cuando me refiero a resolver una vía aérea no me estoy refiriendo solamente al momento de la intubación, sino que tenemos que tener bien claro cómo manejar una vía aérea en un paciente crítico, en un paciente donde el abordaje puede significar nada menos que la vida o la muerte. Paciente agónico, paciente en apnea respiratoria, este paciente a mí no me genera duda, es un paciente con un paro cardíaco inminente o paro cardiorrespiratorio inminente, por lo tanto yo me voy a ir hacia lo que es el algoritmo de crash de vía aérea. Prácticamente no necesito drogas para intubar este paciente en algunas circunstancias muy especiales, ya vamos a ver luego, supongamos que el paciente todavía está un poco rígido, voy a utilizar algún bloqueante neuromuscular como la succinilcolina, pero no mucho más que eso. Ahora, si yo tengo que el paciente no está agónico, no está en apnea ventilatoria, yo me voy a tener que preguntar, ¿este paciente será pasible de una vía aérea dificultosa? Y ya vamos a ver luego si realmente los predictores de vía aérea dificultosa en lo que es el manejo de la emergentología los seguimos utilizando o no, pero en principio yo tengo que ver cómo está ese paciente. Si es un paciente obeso, si tiene una macroglosia, cómo es el cuello, si es un cuello corto, cómo es la mandíbula de ese paciente, si tiene un traumatismo facial importante, es decir, yo tengo que tratar de anteponerme a las adversidades con lo que me voy a encontrar en esa vía aérea. Si yo pienso que me voy a encontrar con una vía aérea dificultosa, entonces no pierdo tiempo y directamente me voy hacia el algoritmo de vía aérea dificultosa. Ahora, si yo pensara que no la tiene, entonces me voy hacia lo que es el algoritmo de la secuencia de intubación rápida. O al menos, si pienso en la secuencia de intubación rápida, veré si no hago previamente una secuencia de intubación retardada. Ya vamos a ver de qué se trata, pero hoy la secuencia de intubación rápida sigue siendo el gold standard en lo que es el manejo de la ventilación de una vía aérea segura. Fracasé, no lo puedo intubar, y entendemos por fracaso aquel con al menos 3 intentos en un operador experimentado, directamente me voy hacia lo que es el algoritmo de fracaso de vía aérea. Entonces, si yo tengo en mi esquema mental este algoritmo en mi cabeza, difícilmente ustedes no van a poder de alguna manera resolver la vía aérea de un paciente. Es muy importante tener estos conceptos bien claros. Entonces, ¿qué entiendo por algoritmo de crash de vía aérea? Y vamos a definir a crash de vía aérea como el paciente presenta un paro cardíaco o respiratorio inminente o apnea en ausencia de colapso respiratorio o la imposibilidad
de proteger la vía aérea por la abolición completa de los reflejos en el coma profundo. Y yo en esta circunstancia me voy a tener que preguntar, yo intento intubar a este paciente. Ahora, si no puedo, ¿lo voy a poder ventilar al menos con una bolsa ambú, una bolsa máscara? Porque si yo pienso que voy a intentar intubar a este paciente, pero no lo voy a poder ventilar directamente, no pierdo tiempo y me voy a inclinar hacia el algoritmo de fracaso de vía aérea. Entonces, esto es un poco el algoritmo de crash de vía aérea. En las imágenes claramente, bueno, está en inglés, por eso se lo traduje. Nosotros, ante un paciente con paro cardíaco inminente, o paro respiratorio, o en apnea, intento intubar al paciente. ¿Por qué sin drogas? Porque el comportamiento de este paciente crítico casi que es el mismo al de una secuencia de intubación rápida. Salvo algunas excepcionalidades, como ya lo dijimos, que el paciente esté todavía un poco rígido y yo lo necesito tener completamente relajado. Intentamos intubar al paciente. Si la intubación fue satisfactoria, directamente realizamos controles post-intubación. Ahora, si el paciente no lo pude intubar en el primer intento, entonces vuelvo a mantener la oxigenación mediante bolsa ambú o máscara laringia y ahí sí le voy a indicar un bloqueante neuromuscular como la succinilcolina a una dosis de 2 miligramos kilo. ¿Podemos usar el rocuronio? Sí, por supuesto que podemos usar el rocuronio. Lamentablemente en nuestro hospital no contamos con el rocuronio, por eso decidí directamente colocar en este algoritmo a la succinilcolina como el bloqueante neuromuscular primario. Vuelvo a intentar intubar al paciente, al menos 3 intentos y posteriormente, si logré intubar al paciente en el segundo intento, me voy hacia lo que son los controles post-intubación del paciente y si no lo pude intubar, entonces directamente me voy hacia lo que es el algoritmo de fracaso de vía aérea. Entonces, si el paciente no está agónico, no está en apnea respiratoria, yo me voy a tener que plantear si no vamos a hacer una secuencia de intubación rápida. Entonces, ¿qué entiendo por secuencia de intubación rápida? Y la secuencia de intubación rápida es el procedimiento de elección para lograr el control definitivo de la vía aérea en la mayoría de los pacientes críticos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que es un proceso. Hay fases, hay tiempos, hay etapas y cada etapa lleva un tiempo que hay que respetar. Y esto va en contra de cualquier kamikaze que tengo en la guardia, cualquier médico que esté en la guardia que tiene un laringo en la mano y un tubo en la otra. Es muy importante respetar estos tiempos, respetar cada proceso dentro de la secuencia de intubación rápida, que sigue siendo sin duda alguna el gold estándar dentro de lo que es el manejo de la vía aérea segura y efectiva. Entonces, la primera fase es la preparación del paciente. ¿Cuánto tiempo me va a llevar preparar el paciente? Entre 1 y 5 minutos, pero no más de 5 minutos. Y durante esos 5 minutos yo voy a tener que ir elaborando la estrategia de mi secuencia, tener todos los elementos a mano, y mientras tanto voy a dejar el paciente en posición de decúbito dorsal a 45 grados, es decir, en posición semi-sentado. De ninguna manera voy a acostar este paciente hasta el momento que le voy a aplicar los bloqueantes neuromusculares. ¿Por qué? Porque aún cuando el paciente está con una seria dificultad respiratoria, yo ya sé que a este paciente lo voy a tener que intubar. Si yo a este paciente lo acuesto, este paciente se me va a parar. Entonces, esa elevación diafragmática con esa mala mecánica ventilatoria que tiene mi paciente, aún así va a ser mucho más efectiva que dejar el paciente en decúbito dorsal, es decir, acostado. En el mientras tanto, voy a ir buscando todos los elementos que voy a utilizar. Cánula de Mayo, siempre tenerlas a mano. Traten de tener 2 o 3 juegos con los distintos tamaños.
Esto me ayuda en el caso que tenga que ventilar con bolsa Ambu para mantener la permeabilidad de la vía aérea. Obviamente que una fuente de oxígeno. Máscara con reservorio que me permite alcanzar una FiO2 del 100%. Laringoscopio directo o videolaringoscopio, si lo tienen, sería una muy buena opción. Todas las ramas, chequeen del laringo siempre el correcto funcionamiento antes de iniciar la secuencia de intubación rápida. Chequeen que las baterías no estén agotadas, es decir, que el laringo se prenda, que las luces estén ajustadas. Nos ha pasado alguna vez que se ha desprendido una de las lamparitas de la rama del laringo y han terminado en algún bronquio. Entonces, todo eso es la previsibilidad para evitar que después tengamos que correr algún riesgo. Tubos endotraqueales, siempre tengan a mano 3 medidas, ¿sí? Cuando ustedes preparen la mesa de intubación, traten de que enfermería no les alcance un solo tubo, ¿sí? Siempre tengan 3 tubos porque solamente al momento que ustedes van a poder visualizar el orificio glótico, van a saber cuál es el tamaño ideal de tubo que van a colocar en ese paciente, ¿sí? Es imposible poder predecir cuál es el tamaño si no ven primero el orificio glótico. Es muy común que el enfermero le diga, doctor, ¿qué número le alcanzo? Y en realidad es cuáles números les alcanzo. En general, en un varón, en un adulto de 70 kilos, 80 kilos, por lo general uno suele utilizar un tubo 7,5, 8, 8,5 y en la mujer promedio entre 60 y 70 kilos estamos hablando de un 6,5, 7, 7,5. Pero siempre tengan los 3 tubos, ¿sí? Ese es un error muy común. Revisen la bolsa Ambu, también estas bolsas habitualmente se lavan, se desinfectan y cuando las arman a veces están mal armadas, entonces es importante chequear el correcto funcionamiento de la bolsa Ambu. Drogas, este es nuestro carro de vía aérea que tenemos en la guardia. Fíjense que están todos los elementos necesarios para no tener que salir a buscarlo a ningún lado, ¿sí? Es inadmisible que uno no tenga todos los elementos en un solo lugar. Y este carro tiene que ser de transporte, tiene que tener ruedas. ¿Por qué? Porque si yo tengo más de una cama en el showroom, yo tengo que contar con la posibilidad de poderlo transportar. Este es el checklist del Hospital de San Martín de la Plata. Me pareció inteligentemente hecho como para que cuando uno hace el checklist en lo que es la preparación del paciente, se evitaría el error médico de olvidarse algo. Entre algunas de las cosas que se mencionan, obviamente, todos los elementos de bioseguridad, camisolín, guantes, barbijos, máscara con reservorio, cánula nasal, multiparamétrico, fluidos, ya lo dijimos, cánula de Mayo, estilete, es muy importante contar con un mandril o estilete, bolsa máscara, máscara laringea, set de cricotiroidotomía de emergencia por punción, drogas, es decir, todos los elementos necesarios para que no tengamos que correr ningún riesgo. Vayamos a un paciente como para tener un poquito de dinamismo. Paciente de 67 años de edad con antecedentes de ser diabético, hipertenso, que 48 horas antes ingresa a un centro de salud, consulta ambulatoria y el médico tratante le pide una radiografía y le diagnostica una neumonía. Le indica antibióticos y horas más tarde ingresa al departamento de emergencia con una insuficiencia respiratoria. Los signos vitales están normotensos, pero sí está algo taquicárdico, taquipneico con 40 de frecuencia respiratoria, está con fiebre y satura 85%. El médico tratante le coloca una mascarita con reservorio a 10 litros, pero después de 10 minutos de oxigenar a este paciente, la saturación sigue bajando y bajó 2 puntos más. El paciente tiene tendencia a empeorar, entonces
el residente que está con el médico le dice: doctor, ¿qué hacemos con este paciente? Entonces finalmente el médico que está de guardia se pone a pensar y le dice: mirá, yo creo que tenemos 3 caminos para seguir. La primera opción es hacerle una secuencia de intubación rápida y nos aseguramos la vía aérea. La segunda es, sigámoslo oxigenando un poco más, unos 3 minutos más, con máscara con reservorio, a ver qué pasa, a ver si mejora. Y la tercera lo empiezo a ventilar con una bolsa AMBU. Ahora, la pregunta es, ¿yo voy a poder realizar una secuencia de intubación rápida si el paciente me está saturando 83%? Ahí viene la segunda fase, que es la preoxigenación del paciente. Entonces, la etapa 2 es tan importante como la fase 1 y es la preoxigenación. ¿Cuál es el objetivo primario de preoxigenar a un paciente? Fundamentalmente, desplazar el nitrógeno alveolar por oxígeno. ¿Y eso qué me va a generar? Me va a generar un mayor tiempo de apnea, es decir, me va a dar más tiempo a la hora de poder intubar un paciente. En general, promedio en un paciente adulto entre 6 y 8 minutos. Si yo logro desplazar el nitrógeno alveolar por oxígeno, voy a tener más tiempo antes de que la curva de saturometría me empiece a bajar abruptamente. Entonces, ¿cuánto tiempo debemos preoxigenar? Entre 3 a 5 minutos. ¿Por qué no más de 3 a 5 minutos? Fundamentalmente porque está comprobado que después de los 5 minutos ya está todo el nitrógeno alveolar desplazado y por lo tanto no se requiere más tiempo. Ahora, ¿qué pasa si no dispongo de esos 5 minutos? ¿Qué pasa si el paciente está con una dificultad respiratoria extrema donde realmente no tengo semejante tiempo para preoxigenar el paciente? Entonces, Levinstan en este artículo donde propone alguna estrategia de rescate en el caso que yo no pueda preoxigenar durante 5 minutos a nuestro paciente, propone realizar en el paciente 8 respiraciones en máxima inspiración y expiración. Y esto básicamente lo que genera es acortar 60 segundos el proceso de desnitrogenación del paciente. Ahora, ¿qué pasa si no logramos aún así alcanzar nuestro objetivo, que es trabajar con una saturación cercana al 95%? Acuérdense que en el momento que yo voy a preoxigenar el paciente, lo vamos a hacer en decúbito dorsal a 45 grados, es decir, en posición semisentada, con una máscara con reservorio a 10-15 litros por minuto, lo que me voy a asegurar mantener durante esos 5 minutos una FiO2 cercana al 100%, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo no logro aún así, con una máscara con reservorio a 10-15 litros, alcanzar nuestro objetivo de mantener una saturometría del 95%? ¿Contamos con alguna opción, alguna estrategia? La respuesta es sí. Y una de ellas es generar presión positiva continua de la vía aérea a través de CPAP. Ahora, si yo no cuento con CPAP, entonces lo que podemos hacer es utilizar una bolsa AMBU, acuérdense que la bolsa AMBU, entre otras cosas, aparte de generar presión positiva, cuando nosotros estamos ventilando a nuestro paciente, la bolsa AMBU tiene un reservorio, ¿sí? Esa bolsita azul que vende la marca AMBU es el reservorio de oxígeno, o sea que se comporta tal cual una máscara con reservorio. Pero en este caso yo le voy a agregar una valvulita de PIP. ¿Y qué hace esto? Esto me va a generar presión positiva al final de la expiración. ¿Y esto qué va a permitir? Fundamentalmente, evitar que los alvéolos se colapsen, mejorando el intercambio gaseoso y de esa manera mejoran los tiempos de saturación del paciente y alcanza niveles más elevados. Esto es importante, ¿sí? Entonces, si ustedes no pueden
de alguna manera alcanzar el objetivo del 95%, imagínense 92, 93, 94%, yo voy a tratar de preoxigenar a este paciente con una bolsa AMBU con válvula de PIP a 10 litros. Este gráfico siempre lo coloco porque es un poco para reflejar qué pasa con nuestros pacientes. Fíjense, yo tengo en este caso la abscisa, el tiempo, y en la ordenada tengo la saturometría del paciente, una línea del medio donde todo lo que está por encima continúa con el procedimiento. Entonces fíjense, por ejemplo, que en un paciente prácticamente sin comorbilidad, ¿sí? Un paciente adulto normal, voy a tener aproximadamente entre 8 y 10 minutos hasta el momento que me empieza a caer la curva de saturación. Pero fíjense, por ejemplo, que en el caso de un paciente obeso de 130 kilos, como no voy a contar con estos 10 minutos, sino que ya a partir de los 3 minutos me empieza a caer la curva de saturometría. Y ni que hablar si estamos trabajando con un paciente COVID que está con cánula de alto flujo y que al momento de que no responde a la cánula de alto flujo, tengo que decidir intubar a este paciente. Fíjense que ya al minuto o menos rápidamente me cae la curva de saturación. ¿Qué está reflejando esto? Fundamentalmente que tengo que saber con qué paciente me voy a enfrentar para saber qué escenario voy a tener. Aún así, Levitan en su artículo manifiesta que hay tantas variables en juego que prácticamente es impredecible poder decir realmente cuánto tiempo voy a contar de apnea con cada paciente en particular. ¿Tenemos alguna otra estrategia para evitar una desaturación inmediata? Sí. La respuesta es sí, que es la oxigenación apneica. Ahora, ¿en qué consiste la oxigenación apneica? Fundamentalmente la oxigenación apneica consiste básicamente en una masa de flujo de oxígeno que va a llegar a través de la vía respiratoria de manera pasiva sin esfuerzo respiratorio. Y esto me va a aumentar el porcentaje de desnitrogenación de nuestro paciente para aumentar la curva de saturometría para que no descienda al momento de la intubación. En este artículo de Olivera, de la Mayo Clinic, donde evalúa la efectividad de la oxigenación apneica durante la intubación, reveló este metaanálisis que la oxigenación apneica se asoció con un aumento de la saturometría de oxígeno perintubación, una disminución de las tasas de hipoxemia y un mayor éxito de la intubación en el primer paso. Entonces, ¿cómo es el tema? Si yo tengo un paciente estratificado de bajo riesgo significa que alcancé mínimamente a saturar nuestro paciente durante esos 5 minutos entre 95 y 100% con una mascarita con reservorio. Entonces, en el momento que le coloco el inductor, que vamos a ver luego qué droga, pero supongamos que indicamos ketamina, yo saco la mascarita con reservorio y le dejo ventilando con bolsa máscara, ¿sí? Sin generar presión positiva, simplemente apoyo la bolsa máscara y al momento que le coloco el paralizante, ¿sí? El bloqueante neuromuscular, ahí arranco con presión positiva, 6 a 8 ventilaciones por minuto, apoyando la parálisis del paciente e intubo el paciente. Ahora, si yo tengo un paciente de mayor riesgo, un riesgo alto, supongamos no alcancé el 95% de saturación, satura entre 91 y 94, entonces yo lo voy a preoxigenar con máscara con reservorio o directamente voy a utilizar otra estrategia que es una bolsa AMBU o bolsa máscara con válvula de PIP a 10 litros o CPAP. Cuando le coloco el inductor, le coloco una canulita nasal. Acuérdense que el paciente ya va a estar sedado porque voy a utilizar algún sedante, llámese propofol, ketamina o alguna otra droga, con lo cual le dejo una canulita nasal a 15 litros para habilitar la oxigenación apneica y finalmente al momento que lo voy a intubar
la cánula yo no se la retiro, sino que se la dejo puesta. Si tengo un paciente más grave, imaginemos un paciente que no alcanzo siquiera a los 90 de oxigenación, directamente utilizo una bolsa AMBU o bolsa máscara con válvula de PIP o CPAP, coloco una canulita nasal a 15 litros por minuto y al momento de la intubación lo intubo dejándole puesta la cánula nasal. A sabiendas, como dijimos anteriormente, que en la medida que nosotros no logremos el objetivo de mantener una oxigenación, una saturación mayor al 95%, mis tiempos de apnea, una vez colocado el paralizante, van a estar acortadas. Fase 3, la premedicación. La premedicación se resumía con una sigla que era el LOAT, para hacer uso fundamentalmente a 4 drogas que utilizábamos como drogas de pre-tratamiento, que era la L de lidocaína, la O de opiáceos como el fentanilo, la A de atropina y la D de desfasciculantes como el becuronio. Desde ya les digo que prácticamente, salvo algunas excepciones que ahora voy a aclarar, no utilizamos casi ninguna de todas estas drogas, ¿sí? A excepción del opiáceo como el fentanilo, que en alguna circunstancia específica lo vamos a utilizar, pero el resto no utilizamos drogas de premedicación en la fase 3. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos, doctor, en esta etapa? Fundamentalmente lo que vamos a hacer es indicarle fluidos, ¿sí? ¿Por qué? Acuérdense que normalmente nosotros cuando respiramos perdemos líquido, aproximadamente unos 300 mililitros, pero cuando estamos con una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Un distrés respiratorio importante, supongamos 30 de respiratoria, vamos a perder aproximadamente unos 600 mililitros. Y ni que hablar si tenemos un paciente con 40, 45 de frecuencia respiratoria, donde vamos a perder aproximadamente entre 900 y 950 mililitros. Con lo cual, yo lo que voy a hacer en esta etapa es fundamentalmente administrarle solución fisiológica 1000 mililitros en expansión. Esto que me va a beneficiar fundamentalmente que vamos a tener una mejor resucitación del paciente en el momento de la intubación. La lidocaína en general uno la utilizaba porque teníamos la idea en aquel entonces que me disminuía la presión intracraniana, ¿sí? Bajaba la presión intracraniana en pacientes con traumatismo encefalocraniano y disminuía la resistencia de la vía respiratoria, es decir, yo tenía un paciente asmático o algún broncoespasmo, de alguna manera yo lo prevenía. ¿A qué dosis? A una dosis entre 1 y 1,5 miligramos kilo, con lo cual si yo utilizaba la lidocaína al 1% para un paciente de 70 kilos le iba a administrar unos 7 centímetros y para un paciente de 70 kilos pero con lidocaína al 2%, que es como también viene la presentación, le administrábamos entre 3 y 4 centímetros. Desde ya les digo que nosotros no utilizamos, no hay trabajo contundente en la actualidad que avalen que el uso de la lidocaína me va a disminuir la presión intracraniana y mucho menos que me disminuzca la hiperreactividad bronquial. Bien. Este es un estudio de Robinson del Departamento de Emergencias donde se vio que pasaba en pacientes con traumatismo encefalocraniano y si la lidocaína realmente conducía a un mejor resultado neurológico. Y la conclusión de este estudio fue que no hay evidencia de alta calidad que respalde el uso de la lidocaína en la secuencia de intubación rápida en pacientes con traumatismo de cráneo. Este otro estudio, donde se comparó fundamentalmente la lidocaína con el esmolol del Departamento de Anestesiología en Francia, ¿sí? La resultante fue, y a una dosis de lidocaína de 1,5 miligramos kilo. La resultante fue que el uso del esmolol o la
la lidocaína no previnieron completamente el aumento de la presión intracraneal y tampoco de la presión arterial media. Este es otro estudio que fue hecho en un modelo porcino donde se le colocó un shunt y se midió constantemente la presión intracraneal al momento de indicarle la lidocaína como droga de pretratamiento y los datos fueron concluyentes. No cambiaron la presión intracraneal. O sea que nosotros no utilizamos lidocaína como droga de pretratamiento en la secuencia de intubación rápida. No hay trabajos contundentes en la actualidad que avalen el uso de la lidocaína. La otra droga que utilizábamos habitualmente era la atropina, fundamentalmente en pacientes pediátricos, porque en los pacientes pediátricos cuando hacíamos la secuencia de intubación rápida se bradicardizaban. Entonces uno, en el intento de mitigar la bradicardia, le indicábamos la atropina. Pero lo cierto es que el denominador común de los pacientes pediátricos que se nos bradicardizaban era la hipoxia, con lo cual si yo logro una buena preoxigenación del paciente, mitigamos la bradicardia. Entonces, en este trabajo del Departamento de Anestesiología, ¿sí?, pediátrico de Toronto, en Canadá, revela que no encontramos diferencia significativa entre el grupo que le administrábamos la atropina al que no se la administrábamos, con lo cual el uso de la atropina estaba sobreestimado y tenía que ser reconsiderado. Este es otro estudio del Departamento Pediátrico de la Universidad de Colorado. La conclusión fue que el tratamiento previo con atropina no previno la bradicardia en todos los casos. O sea que nosotros no utilizábamos en la secuencia de intubación rápida la atropina para mitigar la bradicardia, sino que lo que tenemos que hacer fundamentalmente en esta instancia es una buena preoxigenación, desnitrogenar el paciente para que me dé mejor tiempo de apnea y además disminuir la bradicardia refleja. Bueno, vamos con el fentanilo. El fentanilo viene en ampollas de 250 microgramos 5 mililitros y lo pasábamos 30 a 60 segundos en bolo lento antes del agente inductor, justamente para mitigar los efectos del aumento de las catecolaminas al momento de la intubación. Sabemos que al aumentar la catecolamina durante la intubación, esto me va a generar un aumento del gasto cardíaco y por lo tanto aumenta el consumo de oxígeno. Entonces, si yo tengo una droga, un derivado opioide como el fentanilo, que lo que hace es de alguna manera disminuirme el gasto cardíaco, disminuzco también el consumo de oxígeno. Entonces, en una revisión del UpToDate, solamente si el tiempo me lo permite, le voy a indicar fentanilo a un paciente como droga de premedicación. ¿En qué paciente lo voy a indicar? Fundamentalmente en pacientes con patologías cardíacas, que tienen grandes consumos de oxígeno, por ejemplo un edema agudo de pulmón o un infarto agudo de miocardio, o un paciente con Angor inestable, que requiere intubación. Es decir, en aquellos pacientes hipertensos que tienen aumento del consumo de oxígeno por el gasto cardíaco, es donde yo voy a utilizar una ampolla de fentanilo de 250 microgramos a pasar endovenoso lento. En el resto, habitualmente no utilizo esta droga como droga de pretratamiento, de premedicación. ¿Qué pasa con la asociación MIDA-fentanilo? Van a ver por ahí que hay algunos servicios e incluso fundamentalmente el servicio de anestesiología que utiliza la asociación MIDA-fentanilo. Acuérdense que el servicio de anestesiología es un servicio donde el escenario es controlado, entonces ellos sí pueden permitirse utilizar asociación MIDA-fentanilo, pero nosotros que en emergencia tenemos un escenario no controlado, el problema es que es idiosincrático.
Entonces, ustedes saben que tanto el midazolam como el fentanilo son drogas depresoras del sistema nervioso central, con lo cual, si yo le voy a indicar midafentanilo, puedo terminar transformando esto que ustedes ven acá, que es un Cormac 1, es decir, yo visualizo todo el orificio glótico, veo las cuerdas vocales, veo la epiglotis, en un Cormac 4 y directamente no voy a poder intubar nuestros pacientes. Nosotros tenemos otras drogas que son mucho más efectivas para suplir esto. Por eso nosotros no utilizamos en la secuencia de intubación rápida la asociación mida-fentanilo. Este es un estudio de Sinatra, del Departamento de Anestesiología de la Universidad de Yale, donde comparó el uso del fentanilo y el esmolol para atenuar la respuesta hemodinámica. Y justamente fue la asociación de ambos, es decir, la asociación del fentanilo más el esmolol, que mitigó de alguna manera las respuestas hemodinámicas a la laringoscopía y a la intubación durante la secuencia de intubación rápida. Este es otro estudio donde analiza también el fentanilo como droga preanestésica, droga de premedicación, y acá se armaron dos grupos. Un grupo donde se le indicaba solamente tiopental succi para intubar los pacientes y otro grupo donde se le administraba fentanilo tiopental succi. Y lo que se vio en este caso es que los pacientes que recibían solamente tiopental tenían las presiones más altas, fundamentalmente la sistólica y la diastólica, y también un aumento de las beta-endorfinas, en comparación con el grupo que le administrábamos previamente el fentanilo. ¿Qué pasa con el becuronio? El becuronio nosotros no lo indicamos como droga de premedicación y algunos lo indicaban justamente para mitigar las fasciculaciones de la succinilcolina. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿realmente me va a impedir poder intubar un paciente, que el paciente me esté fasciculando? La respuesta claramente no. No importa que el paciente tenga fasciculaciones, no es un impedimento para intubar nuestros pacientes las fasciculaciones que me aporta la succinilcolina. Por lo tanto, no utilizo becuronio como droga de premedicación. ¿Cómo la utilizaban? Acuérdense que la ampolla en nuestro servicio viene liofilizada en 10 miligramos, pero también venía de 2 miligramos y de 4 miligramos por mililitro. La dosis era una dosis de cebado, es decir, el 10% de la dosis real que yo utilizo para intubar nuestros pacientes. Ahora, el tema es que yo al becuronio también lo puedo utilizar para intubar pacientes como bloqueante neuromuscular no despolarizante, al igual que la succinilcolina. Ahora, ¿cuál es el problema del becuronio? Que si yo voy a utilizar el becuronio para intubar nuestros pacientes, tengo que asegurarme sí o sí de poderlo intubar. ¿Por qué? Porque acuérdense que la duración del becuronio está entre los 20 y los 40 minutos, más tirando hacia los 40 que hacia los 20, con lo cual, si yo no lo puedo intubar, sepan ustedes que lo van a tener que ventilar con bolsambú o con máscara laringia durante 40 minutos hasta revertir los efectos del becuronio. En comparación, como ustedes ya saben, que la succinilcolina en 8 o 10 minutos revierte los efectos en forma espontánea. Entonces, ojo con utilizar el becuronio, lo pueden usar, pero sepan ustedes que van a tener que asegurarse de intubar el paciente sí o sí, porque si no lo van a tener que ventilar durante 40 minutos. El midazolam. El midazolam es una benzodiazepina, como todo el mundo sabe, cuya dosis arranca en 0,1 a 0,3 miligramos kilo.
La ampolla que tenemos en nuestro hospital es de 15 miligramos en 3 mililitros, pero también viene de 5 miligramos. Pero fíjense lo que dice acá, tiene un inicio de acción de 3 a 5 minutos. Entonces la pregunta es, doctor, ¿podemos intubar con midazolam? La respuesta es sí, podemos intubar con midazolam succinicolina. Ahora, ¿es lo ideal? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque fíjense que tiene un periodo ventana muy amplio, ¿sí? 3 a 5 minutos, 240 segundos. ¿Y eso qué significa? Que cuando nosotros le indicamos el midazolam, no se va a relajar en forma inmediata, tal como ocurre con otras drogas que ya vamos a ver, con lo cual el médico se pone ansioso, ve que el midazolam no hace su efecto, entonces le indica al enfermero otro midazolam. Al minuto y medio sigue ansioso, le indica otro midazolam, y en realidad lo que tiene que hacer el médico es esperar esos famosos 4 o 5 minutos hasta que el midazolam haga su efecto. Pero no es lo ideal, porque acuérdense que a más periodo ventana, más riesgo de complicaciones voy a tener en la secuencia de intubación rápida. Y además cuento con otras drogas que son mucho más efectivas. Solamente yo utilizo el midazolam en asociación con ketamina, ya vamos a ver, para mitigar los efectos de la ketamina como los delirios y las alucinaciones. Pero no mucho más que eso, ¿sí? Para eso sí lo utilizo, pero no como droga de pretratamiento o premedicación. Bueno, vayamos a las drogas de inducción. La ketamina. La ketamina históricamente ha ido por distintos vaivenes. En algún momento se decía que no era una droga buena para lo que es la secuencia de intubación rápida y en la actualidad es una de mis drogas predilectas para lo que es el manejo de la inducción a la anestesia en la secuencia de intubación rápida. Fundamentalmente porque tiene 3 características que no tienen el resto de las drogas inductoras. Es amnésica, analgésica y sedante. Pero además tiene otras características que, a mi entender, son únicas. En primer lugar, tiene propiedad broncodilatadora, por lo que si yo tengo un paciente asmático o tengo un paciente con EPOC, yo voy a utilizar la ketamina como droga de primera elección. Y además es una droga que en el paciente inestable, y acuérdense que ustedes en la guardia normalmente van a recibir pacientes inestables hemodinámicamente, es la droga de elección. ¿Por qué? Porque es una droga que me estabiliza hemodinámicamente el paciente. Ahora bien, ¿qué pasa con el traumatismo cráneoencefálico? En algún momento se pensó que la ketamina aumenta la presión intracraniana, y esto sí es así, aumenta la presión intracraniana. Por lo tanto, antiguamente se decía que no teníamos que utilizar la ketamina en el manejo del TEC, es decir, en el manejo del paciente con traumatismo encefalocraniano con sospecha de aumento de la presión intracraneal. Pero en realidad, las últimas revisiones dicen que, en primer lugar, el aumento de la presión intracraniana es poco significativo, ¿sí? Se dice que aproximadamente no llega a aumentar cuando aumenta más de 10 milímetros de mercurio. Y en segundo lugar, acuérdense también que si bien aumenta algo la PIC, también va a aumentar la TAM, es decir, que si aumenta la tensión arterial media, eso me va a permitir un aumento de la presión de perfusión a nivel cerebral y esto beneficia al paciente. Por lo tanto, es droga de elección en distintos países y yo la utilizo habitualmente para el manejo del paciente con sospecha de hipertensión endocraniana en el paciente con traumatismo encefalocraniano. La dosis es de 1 a 2 miligramos kilodosis y fíjense que el inicio de acción, a diferencia del midazolam que habíamos hablado de aproximadamente 5 minutos, acá en el caso de la ketamina no va más allá de los 20 a 40 segundos, con una duración promedio que está rondando entre los 10 y los 20 minutos.
En este trabajo de Coe, ¿sí?, donde se analizó retrospectivamente 4.896 estudios, de los cuales solamente 10 cumplieron los criterios de inclusión, con un total de 953 pacientes. La resultante fue que el uso de la ketamina en pacientes críticos no parece afectar significativamente los resultados del paciente, incluido la mortalidad. Es decir, que uno analiza qué pasa con la ketamina en el contexto del aumento de la presión intracraneal y los resultados fueron concluyentes. Podemos utilizar ketamina en pacientes con traumatismo encefalocraneano, fundamentalmente por esta premisa que hablábamos recién, que me aumenta la presión media y esto genera un aumento de la presión a nivel de la perfusión cerebral. Este es otro trabajo de Cornelius, del Departamento de Anestesia de Luisiana, donde evalúa el efecto de la selección del sedante y se lo comparó indirectamente o secundariamente con el etomidato, el midazolam y la ketamina. La conclusión fue que el uso de la ketamina en pacientes con hipertensión arterial endocraniana disminuyó la mortalidad, por lo tanto puede ser usado en pacientes con PIC elevada. Este estudio me interesó mucho cuando lo leí, fundamentalmente revisando el tema de un dogma que la ketamina si realmente provoca injuria neurológica, y lo que se vio es que cuando uno asocia la ketamina con una benzodiazepina como el midazolam, aparentemente no provocaría ese famoso pequeño aumento de la presión intracraneana, con lo cual, concluyendo, en mis tarjetas, que ahora vamos a ver más adelante, yo utilizo la asociación mida-ketamina para mitigar los efectos de la presión intracraneana, y con esto es una droga excelente para el manejo del traumatismo cráneoencefálico con sospecha de presión intracraneal. Bueno, vamos con el propofol. El propofol, acuérdense que es otra de las drogas dentro de lo que es la secuencia de intubación rápida en el manejo de los inductores. Recuerden que la ampolla viene de 200 miligramos en 20 mililitros. Y a diferencia de la ketamina, que tiene 3 propiedades, acá al propofol le falta la analgesia. Es decir, que es sedante y amnésica. La dosis 1,5 a 3 miligramos kilodosis y el inicio de acción es rápido, de 15 a 45 segundos para atravesar la barrera hematoencefálica y alcanzar el sistema nervioso central. La duración es de 5 a 10 minutos. Sepan ustedes que esta droga es muy hipotensora, por lo tanto, si tengo un traumatismo de cráneo con sospecha de aumento de PIC, no voy a utilizar el propofol porque me va a bajar la presión de perfusión a nivel cerebral. Sí tiene otras ventajas, es anticonvulsivante, por lo tanto, hoy en reemplazo del tiopental nosotros utilizamos el propofol como droga anticonvulsivante en el manejo del paciente con estatus epiléptico refractario. Y además tampoco lo voy a utilizar en el paciente con inestabilidad hemodinámica, porque justamente el propofol es una droga hipotensora. Además, sirve, entre otras cosas, para el manejo de las migrañas. Acuérdense que cuando ustedes tengan una migraña y le hagan el tratamiento convencional y esa migraña sea refractaria, pueden utilizar el propofol a una dosis de 20-30 miligramos. Y bueno, no mucho más que eso en cuanto al propofol. El ketofol es una combinación de drogas que nosotros utilizamos frecuente en emergencias, fundamentalmente para lo que es procedimientos quirúrgicos cortos o alguna reducción de alguna luxación de hombro, por ejemplo. Y es la asociación de ketamina más propofol, 10 miligramos de ketamina más 10 miligramos de propofol. Acuérdense que la ketamina viene en 500 miligramos en 10 mililitros de la ampolla, por lo tanto voy a retirar 1 centímetro de ketamina, le voy a agregar 4 centímetros de solución fisiológica
y 5 centímetros de propofol. Todo eso en una misma ampolla. De esa manera le voy a ir pasando de a 2 centímetros hasta conseguir el efecto deseado. ¿Y qué ventaja me trae esto? Fundamentalmente voy a potenciar los efectos benéficos de la ketamina. Acuérdense que la ketamina es sedante y analgésica y amnésica, y los efectos del propofol. Y por otro lado voy a contrarrestar los efectos adversos, es decir, los efectos disociativos de la ketamina y la hipotensión del propofol. El etomidato es un derivado de los imidazoles, es muy utilizado, es la droga más neutra que tenemos dentro de las drogas inductoras y tiene la ventaja de ser cardioprotectora, además de que me va a estabilizar hemodinámicamente el paciente y también lo puedo utilizar para lo que es el manejo de las convulsiones. Como droga inductora, fundamentalmente lo voy a utilizar a una dosis de 0,3 miligramos kilo, pero si lo voy a utilizar para hacer algún procedimiento, como por ejemplo una cardioversión eléctrica, lo voy a usar a una dosis menor, a una dosis de 0,1 miligramos kilo. El inicio de acción es rápido, 15 a 40 segundos, y tiene una duración máxima que va entre los 3 y los 12 minutos. En este estudio, que fue desarrollado por el Departamento de Emergencias de la Universidad de Edimburgo, donde se analizó 144 papers, de los cuales 16 fueron relevantes para ver realmente si el etomidato debíamos incluirlo o no en lo que es el manejo de la secuencia de intubación rápida. La conclusión justamente es que sí, que el etomidato debe ser integrado a lo que es la secuencia de intubación rápida. Para los que les queden dudas si realmente el etomidato y el tiopental, cuál de los dos utilizar, hoy sabemos que el etomidato se utiliza para lo que es el manejo de las convulsiones, por lo tanto no hay diferencias significativas en cuanto a la eficacia entre utilizar tiopental y etomidato. Por lo tanto, hoy el tiopental lo hemos dejado de utilizar y lo hemos reemplazado por el propofol o el etomidato para el manejo de las convulsiones. Bueno, un poco adelantábamos recién, ¿qué pasa con el tiopental? El tiopental lo utilizábamos fundamentalmente por esa propiedad que tenía, que era bajar la presión intracraneana. Entonces, si yo tenía un paciente con un traumatismo de cráneo, con pérdida de conocimiento, con sospecha de hipertensión endocraniana, yo le indicaba el tiopental porque sabíamos que iba a bajar la PIC. Pero ¿qué pasa? Además de bajar la PIC, también es una droga muy, pero muy hipotensora. ¿Y eso qué significa? Que si me va a bajar la TAM, me va a bajar la presión de perfusión a nivel cerebral y voy a generar más lesión isquémica cerebral, más injuria. Por lo tanto, hoy no lo utilizamos. Pero doctor, también lo utilizábamos para las convulsiones porque es una excelente droga anticonvulsivante. Sí, es así. Pero acuérdense que hoy el propofol reemplaza claramente al tiopental en el manejo de las convulsiones y lo mismo pasa con el etomidato, con lo cual hemos dejado de utilizar al tiopental como droga de primera elección para el manejo de estas patologías en la secuencia de intubación rápida. De hecho, nosotros ya la hemos sacado de nuestras tarjetas. La dosis 3 a 8 miligramos kilo, el inicio de acción es de 15 a 30 segundos con una duración máxima de 5 a 10 minutos. Para los que preguntan cómo se preparaba esto, estos frascos ampolla que venían liofilizados, se le indicaban 40 centímetros de fisiológico, lo cual nos quedaba una proporción de 250 miligramos en 10 centímetros o lo que es lo mismo 25 miligramos por mililitro. Bueno, vayamos a la succinilcolina. A mí me gusta llamarla la droga mágica. Realmente es lo que me va a permitir paralizar el paciente, generar un bloqueo neuromuscular y de esta manera poder intubar nuestro paciente.
La succinilcolina, como está en el paper, es un bloqueante neuromuscular despolarizante. Acuérdense que la dosis es de 1,5 a 3 miligramos kilodosis y la ampolla viene de 500 miligramos liofilizada. ¿Cómo preparo yo esta medicación? Fundamentalmente sobre los 500 miligramos liofilizado le voy a administrar 10 centímetros de solución fisiológica y sobre ello sacamos 2 centímetros en una jeringa, con lo cual voy a tener 100 miligramos. A esto lo vuelvo a llevar a 10 y de ahí administramos la dosis. El inicio de acción es rápido, de 15 a 45 segundos, y es una droga que me puede llegar a fascicular en el paciente, pero acuérdense que las fasciculaciones que me va a dar la succinilcolina no contraindica la intubación del paciente. Los americanos no están muy de acuerdo con la utilización de la succinilcolina, fundamentalmente porque tiene una contraindicación, que es que está contraindicado en la hiperpotasemia. Entonces, ¿qué pasa? Si está contraindicado en la hiperpotasemia, yo en emergencias muchas veces no voy a saber qué paciente tengo enfrente en cuanto a si sabemos que el paciente está hiperpotasémico previamente. Y claramente no voy a esperar un dosaje de potasio para ver si intubo al paciente. Acuérdense que la toma de decisiones de intubar a un paciente siempre es clínico en todos los casos y no gasométrico. Yo no voy a esperar a tener gases arteriales para tomar la conducta de realizar una secuencia de intubación rápida. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo vieron en Maryland, en Estados Unidos, donde tenían pacientes con Guillain-Barré que tenían más receptores a la succinilcolina y entonces había más paros cardíacos. Entonces ellos están a favor de utilizar otra droga, como es el rocuronio, en la dosis de 0,6 miligramos a 1 miligramos kilo. También es un bloqueante neuromuscular no despolarizante, cuyo inicio de acción es de 1 minuto, pero además de que no está contraindicado en el paciente con insuficiencia renal o en el paciente con hiperpotasemia, tiene la ventaja que su efecto en el tiempo dura más, aproximadamente unos 40 minutos. Entonces ustedes me dirán, y bueno doctor, pero si dura 40 minutos y yo no lo puedo intubar, ¿qué hago? Bueno, ellos cuentan con el Sugamadex, que rápidamente inactiva el rocuronio circulante y por lo tanto devuelve a la ventilación espontánea al paciente en el lapso de aproximadamente 2 minutos con una dosis de 16 miligramos kilo. Y el atrapuronio es otra de las drogas que nosotros tenemos también para intubar a nuestros pacientes. Es un bloqueante neuromuscular no despolarizante, tiene un inicio de acción relativamente rápido y la dosis ronda en los 0,4 miligramos kilo. Entonces, si yo tengo que realizar una secuencia de intubación en el contexto de un paciente con crisis asmática o un EPOC, voy a utilizar ketamina. Acuérdense que la ketamina tiene propiedades broncodilatadoras, por lo tanto es droga de primera elección. Y secundariamente puedo llegar a utilizar el propofol como droga inductora. Y obviamente después le aplico el paralizante, que es la succinilcolina. Yo tengo un paciente con un accidente cerebrovascular asociado o con sospecha de hipertensión endocraniana, por ejemplo el traumatismo encefalocraniano. La droga que voy a utilizar es el etomidato, fundamentalmente porque no eleva la PIC, aparte de que ser una droga que estabilizadora. Y secundariamente, si no cuento con etomidato, como ocurre en mi hospital, voy a utilizar midaqueta, ¿sí? Midazolam ketamina más succinilcolina. Acuérdense que la asociación midazolam ketamina de alguna manera haría que la ketamina no aumente la presión intracraniana y aparte que aumenta la presión de perfusión a nivel cerebral, por lo cual es neuroprotectora. Si yo tengo un paciente con convulsiones o estatus epiléptico,
El propofol sería una buena droga, fundamentalmente por sus propiedades anticonvulsivantes, y secundariamente el etomidato, y por supuesto que después le voy a agregar la succinilcolina como el paralizante. Si yo tengo una disección de aorta, o un síndrome coronario, o un edema agudo de pulmón, acá puedo utilizar como premedicación, si el tiempo me permite, para bajar el gasto cardíaco, fentanilo. Acuérdense que el fentanilo se lo podemos pasar endovenoso lento, una ampolla completa no hay ningún inconveniente, y posteriormente el inductor, que es el etomidato, por ser una de las drogas neutras y aparte que se utiliza en todo lo que es la patología cardíaca, más succinilcolina. Bueno, esto es todo en lo que es secuencia de intubación rápida y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.